Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios nuevamente porque el Señor nos permite estar esta mañana frente a esta pequeña pantalla compartiendo un nuevo devocional. Bienvenidos a este programa número 114. Estamos en esta mañana recorriendo la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Crónicas. La verdad que es un libro maravilloso. Es un libro que a pesar de tantos nombres, de tantas familias, que realmente vemos la distribución completa y tremenda del pueblo de Israel trabajando en su totalidad en la obra de Dios. Qué lindo es poder ver a las familias completas trabajar al servicio de Dios. Bienvenidos a este programa, a este devocional. Quien te habla es el pastor Gustavo Diegues de la Iglesia La Luz Verdadera. Aquí estamos cada mañana a partir de las 7 de la mañana compartiendo con cada uno de ustedes, con mis hermanos y hermanas y amigos, pastores, gente que nos visita desde lejos y que, bueno, que realmente comparten con nosotros el mensaje, comparten con nosotros la palabra de Dios, están con este compromiso que hemos tomado como iglesia, creo, de leer su palabra en su totalidad. A veces nos resulta un poco pesado los capítulos, porque bueno, tienen nombres muy difíciles muchas veces, así que, y bueno, vemos que también el Señor nos enseña a través de esta palabra de que de esta lectura, que realmente podamos conocer las historias bíblicas. Así que damos la bienvenida en esta mañana a la familia de Lorena, familia Mendizábal, aquí están conectados. También tengo mis vecinos que siempre nos ven, que bueno, a veces no nos nombramos porque bueno, sabemos que hay gente que nos mira en silencio, en repetición. A mi vecina Dora acá que siempre nos está viendo y siempre le pone un me gusta. Así que bienvenida en esta mañana también a mi vecina que bueno, pegadito a nuestra casa está siempre acá, siempre estamos de alguna forma u otra en contacto, ¿no? Permanentemente. Así que gracias le damos al Señor por ellos, que esta palabra sea de aliento, de fortaleza, que realmente, bueno, pueda conocer al Señor y que realmente pueda conocer las historias bíblicas, que nosotros estudiamos para que ustedes también puedan conocerlas. Así que damos gloria a Dios por eso. Así que bienvenidos en esta mañana. Aquí estamos en esta iglesia, aquí en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ya vamos a cumplir el cuarto año de nuestra iglesia y que hemos abierto en nuestra casa y estamos aquí celebrando también porque realmente nos ha hecho muy bien, nos ha hecho muy feliz de poder tener un lugar para el Señor, el altar que hemos preparado en nuestra casa propia para que los hermanos puedan reunirse. Hemos preparado este lugar para que los hermanos puedan reunirse, ¿no es cierto? A pesar de que, bueno, en el tiempo de la pandemia la gente se ha dispersado un poco, la gente ha tomado otros caminos, a lo mejor con la tecnología, no que se ha desviado, sino que muchos han dejado de congregar por el hecho de que siguen a otros pastores, a otras iglesias, por YouTube, por Instagram, por Facebook, o sea, por aplicaciones, ¿no es cierto? Que lo ha producido la pandemia, el estar encerrado, pero qué grande es el Señor, porque ha permitido todo esto para que la gente pueda buscar más a Dios, leer su palabra y así conectarse con el Señor de alguna u otra manera. Es como que Dios hizo un parate ahí, dijo, bueno, de esta manera no lo van a hacer más, lo van a hacer de esta manera y Dios permite esto de la pandemia y esto continúa. La gente sigue en sus hogares, en sus casas. Hoy la gente le cuesta mucho, hemos hablado con los hermanos, congregar, a pesar que hoy, bueno, el frío, el agua y todo eso, que antiguamente, cuando los primeros pasos nosotros lo hacíamos y, bueno, íbamos con toda la familia al servicio de Dios, ¿no es cierto? Hoy es muy difícil esto, ¿no? No lo estamos viendo muy a menudo y, por lo tanto, bueno, la iglesia se ha quedado un poco atrás, ¿no es cierto? Pero bueno, sigamos adelante. Llegará el tiempo, que yo siempre lo digo, en que la iglesia de Dios va a ser de una manera muy diferente, ¿no es cierto? Llegará el día en que probablemente los templos no estarán abiertos y la gente estará en sus casas. Bueno,
yo creo que Dios tiene distintas formas de hablarnos, ¿no es cierto?, de manifestarse también. Y creemos que en este tiempo también va a acontecer de que ya los pastores, las instituciones, los ministerios, ese celo espiritual, ese celo de las almas bueno, que son mías, no, que son de este lugar y todo eso, eso también va a terminar un día y Dios va a reunir a todos como iglesia en un solo lugar. Así que también sabemos que Dios tiene esa promesa. Cuando Él venga, vendrá a buscar a su iglesia, a su remanente que ha dejado preparado. También dice el Señor, hallaré fe cuando yo venga. Mire todo lo que va a acontecer. Así que estamos próximos a la venida del Señor. Todo esto se aproxima muy aceleradamente porque vemos que el mundo está muy revuelto y muchas cosas están aconteciendo en el mundo. Realmente es tremendo, ¿no es cierto? No somos de mirar las noticias, pero hemos escuchado comentarios de otros pastores que realmente están pasando cosas tremendas en el mundo entero, cosas que a veces no desconocemos, que ni siquiera nos enteramos, pero bueno, están sucediendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo ha dicho, así van a ser como los días de Noé. ¿No es cierto? Nadie le va a interesar las cosas de Dios, van a distorsionar lo de Dios, la verdad, la mentira va a florecer, lo bueno, así dicen, ¿no? Lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Pero nosotros que buscamos a Dios en su palabra, dice la palabra de Dios que nadie os engañe en estos tiempos, porque vendrán estos tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, impetuosos, maestros, falsos cristos. Así que mire, por eso estudiamos la Biblia, por eso estudiamos la palabra de Dios, porque está escrita hace más de 2000 años. Usted no me puede decir, el Señor me dijo que va a acontecer esto, ¿por qué? Porque ya hace 2000 años que está escrito. La profeta mayor la tenemos en nuestra mano. Así que es un gran privilegio tener la palabra de Dios y leerla. A veces son capítulos que, bueno, aparentemente no son tan interesantes, ¿no? Aquí tenemos la distribución de los quehaceres o de las tareas en el templo, que ya David había preparado de antemano antes de construir el templo. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué hizo Salomón al final? Bueno, porque ni siquiera puso él a trabajar en el templo. En cuanto a David, él hizo mayormente casi el 95% de la obra estuvo por mandato de David, la distribución, juntar los elementos, los materiales, incluso compró el lugar donde iba a ser el templo, o sea, fue evidentemente el deseo de David cumplirse a través de la vida de Salomón, pero el cumplimiento de su deseo en su corazón de hacer casa para Dios, ¿no es cierto? Para que el Señor habite. No, obviamente que el Señor no iba a poder habitar en ese lugar, porque ¿quién me va a poder construir una casa? Dice que si el cielo es estrado, ¿no? Donde yo me siento, mi trono, y la tierra es estrado de mis pies, o sea que cómo podemos hacerle una casa a Dios, ¿no? Pero se sabe que era la presencia del Señor. Hoy nosotros somos casa de Dios y la presencia de Dios está en nosotros. Usted dice, ¿cómo Dios va a estar en nosotros? Sí, por medio de la sangre de Jesucristo, de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Él habita y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Mire qué privilegio tenemos. Así que la Biblia nos enseña de que Dios nos va a librar del mal. Quiere decir que si nos libra del mal, aquellos que hemos creído, todo lo que nos acontece ayuda para bien. O sea, que quiere decir que no es malo lo que te está pasando. Tal vez estés pasando una situación difícil, adversa, ¿no es cierto?, que no entiendes, pero entiende que Dios nos libra del mal. Así que si estamos pasando por pruebas, por dificultades, ¿por qué Dios te está probando? Seguramente es que Dios te está probando a ver cómo estás, ¿no es cierto? Si realmente amas a Dios, si realmente has confesado amar a Dios, bueno, Dios te va a probar de continuo. Hasta el fin de los días, dice la palabra de Dios que nos va a probar todo el tiempo. Así que damos gracias a Dios porque Dios nos prueba. Amén.
Aquí vemos en el capítulo que hoy tenemos compromiso 23, 24, 25, 26. Pongo estos capítulos porque probablemente usted no los va a leer completamente, todos los nombres que dice, ¿no? Pero sí podemos rescatar algunos versículos de estos capítulos y puede usted leerlo cuando colocan a los cantores, a los porteros, a los que sirven las mesas, o sea, el pan del tabernáculo, el agua, las lámparas encendidas, los porteros que cuidaban la casa, los guardas que cuidaban el templo, así que fueron distribuidos. Y hay un número, el 24, que prevalece en esta historia, en estos capítulos. Habla de 24 grupos de personas que estaban a cargo, fueron distribuidos, echados a suerte, para que pudieran cuidar el templo. Así que, ¿qué podemos rescatar de estos capítulos nosotros en esta mañana? Bueno, a mí me interesó algo muy importante. ¿No es cierto? Acá vamos a ver a un hombre que fue en un momento no tan interesante, pero nuevamente lo podemos encontrar aquí ya convertido al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 26, en el versículo 8, vamos a encontrar un nombre que ya lo hemos leído anteriormente, Obed-edom. La historia de Obed-edom es fascinante. Ya la vamos a escuchar el día sábado en la predicación. Dicho sea de paso, quiero agradecer también a los hermanos de la Iglesia La Roca, de la ciudad de Buenos Aires, allí en Bursaco. Compartimos anoche con los hermanos la oración, culto de oración juntamente con ellos. Qué bueno es poder compartir con los hermanos la reunión, ¿no es cierto? Que podamos verlo en una pantalla, ¿no? Podemos ver al hermano orar por nosotros, nosotros orar por ellos y por poder compartir con otros pastores la palabra, que no seamos tan egoístas, que como que nosotros tenemos la verdad, ¿no es cierto? Y que otros no podemos escuchar. Qué bueno es poder escucharlo. Yo tengo un mentor, siempre lo miro y siempre lo sigo, hace 7 años que lo sigo y realmente me ha servido y me ha edificado muchísimo. O sea, qué bueno es poder tener a nuestros hermanos compartiendo la palabra de Dios. Así que estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos porque compartimos con los hermanos anoche una bendición, orar juntamente con la iglesia de allí de Buenos Aires. Aquí en el capítulo 26 lo vamos a leer. ¿Qué te parece? En el capítulo 26 de Primera de Crónicas, aquí en el versículo 8, lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a nombrar este versículo solamente y después nos vamos a ir a la historia de este hombre. Amén. Dice, todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 62 de Obed-edom. Aquí aparece este hombre que me llama la atención. ¿Por qué? Porque realmente ahora vas a ver por qué. Fue distribuido en la casa de Dios para cuidar, para ser el guarda, para cuidar la tesorería, para los asuntos. Acá dice en el versículo 29, eran gobernadores, jueces sobre Israel en asuntos exteriores. Mire cuál facultad tenían, la sabiduría que tenían, ¿no?, estos hombres, esta familia, y por qué fue nombrado este Obed-edom en esta historia. Bueno, yo quiero que vayamos un poquito al capítulo 6 de Segunda de Samuel. Vamos a hablar un poquito de este tema, para no salirnos del tema de este hombre Obed-edom. Capítulo 6, ¿usted recuerda cuando David por primera vez decide ir a buscar el arca, que estuvo casi 25 años lejos de la ciudad, de la capital de Jerusalén? David retoma el gobierno de la ciudad y empieza a poner en orden todas las cosas. Usted va a ver en el capítulo 26 de Primera de Crónicas que Dios pone orden a través de la vida de David, recupera el sacerdocio, el cántico, la alabanza, recupera los cultos en el templo, que todavía no estaba hecho el templo en este momento del capítulo 26, pero David pone todo en orden antes de construir el templo. Hay preparativos no solo de los materiales, de la madera, de las piedras, de todo el oro, de la plata, sino también de la distribución de las tareas.
Y todas las familias de Israel tenían no la obligación, sino el deber, ¿no?, de servir en el templo de Dios todos los días de su vida. Todos los días, por eso eran tantos los levitas, por ejemplo, de 8.000 que salieron desde ahí, de las tribus, llegaron a ser 32.000 levitas, o sea que todos no podían a la vez servir en el templo, pero entonces fueron distribuidos por etapas, por turnos, por días, ¿no?, para el servicio de Dios. Mire qué privilegio. Tenían cada uno su tarea, cada día tenían su tarea. Hoy me toca a mí, yo tengo que levantarme temprano, ir a la iglesia a limpiarla, por ejemplo, para decir algo, encender las luces, limpiar, repasar, acomodar las sillas, cerrar e irme a casa. Todos los días tenía alguien la tarea de hacer algo en la casa de Dios, incluso los porteros, cuidar las puertas, que implicaba limpieza, ordenamiento, reparaciones, implicaba muchas cosas, ¿no? Había muchas capacidades laborales en esas tareas, entonces todos se tenían ese privilegio de servir en la casa de Dios. Todos eran importantes, no había nadie que no hiciera, incluso jóvenes de 30 años, los levitas, de 20 años también que servían como sacerdotes. Y aquí encontramos a un joven que lamentablemente muere en esta historia, cuando David decide llevar el arca, transportar el arca, porque se le ocurre a David decirle, bueno, la vamos a poner en un carro nuevo sobre bueyes, cuando la ley levítica decía que la presencia de Dios tenía que ser llevada en los hombres de hombres preparados. La presencia de Dios debería ser llevada sobre hombros de hombres santificados. La presencia de Dios tenía que ser llevada en los hombros de hombres apartados para Dios. La presencia de Dios. ¿Qué significa esto, lo que estoy diciendo? Realmente la tarea principal del templo, la predicación, la administración, ungir y todas esas cosas las deben hacer los sacerdotes preparados, distribuidos por Dios, establecidos por Dios, elegidos por Dios, para poder llevar la presencia de Dios. David no conocía, porque él evidentemente o se había olvidado de la ley, ¿no?, a pesar que tenía el corazón conforme al de Dios, él decide llevarla sobre los bueyes, cosa que Dios le desagradó. Por eso este joven de 20 años, este joven que encontramos, Usa, ese nombre, Usa, cuando tropieza el carro de los bueyes y el arca se mueve, pone la mano y cae inmediatamente muerto, porque evidentemente este joven no estaría preparado. Vio que hoy los jóvenes quieren ministrar a las casas de Dios, los jóvenes quieren ministrar a su manera, y no es a la manera de estos jóvenes. No es a la manera, tienen que ser preparados, separados, apartados para Dios, para el servicio. Hoy se sirve en el templo y las cosas de Dios a cualquier manera, se sirve de cualquier forma. Y no, Dios lo había establecido de una manera y David no tuvo mejor idea que transportarlo de esta manera. Y David, vamos a encontrar en esta historia, se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, capítulo 6 de Segunda de Samuel, aquí en la historia de Obed-Edom. Y ahora va a ver que es interesante, se los voy a dejar para el día sábado, para que queden con esa interrogancia, ¿no es cierto?, para la iglesia de aquí, la luz verdadera, y para los hermanos también que nos van a escuchar. Dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa. Dice, hasta hoy. Este lugar es el lugar del quebrantamiento. Dios quebranta, o sea, corta, rompe, ¿no?, el pensamiento, la actitud, el deseo de David en ese momento a través de la muerte de Usa. Bueno, mire lo que pasó. Y temiendo a David, incluso, mire, había un temor, estaba todo el pueblo atemorizado con temor. ¿Qué pasó acá? Se detuvo el pueblo, dijo, basta, hasta aquí llegamos. El mismo David tuvo temor de esto que había acontecido, y dice que temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mi casa, a mí el arca de Jehová? Ni quiero llevarla, no vaya a ser cosa que siga con esto. El enojo del arca, el enojo de la presencia de Dios, continúe, ¿no?, trayendo muerte. Vamos a hacer una cosa. Y dice que de modo que David no quiso traer el arca, el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo, dice,
llevar David a casa de Obed-edom geteo. Esta historia muy probablemente la hemos leído muchas veces, se ha predicado mucho esta palabra, la casa de Obed-edom. Pero ¿qué ha pasado en la casa de Obed-edom? ¿Usted lo sabe? ¿Qué pasó en la casa de Obed-edom? Bueno, sabemos que Dios bendijo la casa de Obed-edom, estuvo durante 3 meses y dice que fue una bendición. Pero usted sabe que hay algo interesante. Obed-edom, geteo. ¿Sabe qué es lo que significa geteo? Dice que era descendiente de los filisteos. Filisteo de filisteo. Era un pagano de paganos, pecador de pecadores, idólatras de idólatras. Usted me va a decir, ¿cómo puede ser que el arca, la presencia de Dios, haya sido depositada en la casa de Obed-edom? Recuerde, cuando el arca fue robada o fue quitada en la guerra, que fue llevada por el pueblo de Israel creyendo que llevaban el arca como amuleto, Dios le iba a dar la victoria, y no era así. La obediencia es lo que nos da la victoria. Y ellos creyeron que, bueno, podían estar de cualquier manera, pero somos hijos de Dios. Vamos a la iglesia de vez en cuando y creemos que tenemos la victoria. Y no es así. Y estos llevaron el arca. Dios permite que fue tomada el arca por los filisteos. Fue llevada al templo de Dagón. ¿Recuerdan? Eran los filisteos. Y dice que fue depositada en ese templo. Y cuando el arca estaba en ese lugar, dice que al otro día los dioses paganos, los dioses que los filisteos adoran, como este geteo o Obed-edom, también dice que cayeron muertos, cayeron destruidos delante de la presencia de Dios. El primer día dice que cayó enfrente, como adorando así, este dios de Dagón, y al otro día dice que apareció sin las manos y sin las cabezas. Claro, usted va a pensar en la casa de Obed-edom, la presencia de Dios. ¿Qué hubiera acontecido si realmente hubiera acontecido lo mismo? Todos hubieran muerto. Usted va a decir, pero ¿cómo puede ser esto? Entendamos que Dios es soberano. Ese es el Dios que hace misericordia con quien quiere tener misericordia. Dios es soberano sobre todas las cosas y Él va a bendecir a quien quiera bendecir, dice la palabra. Y la presencia de Dios en la casa de Obed-edom geteo, filisteo de filisteo, pagano de pagano, idólatra de idólatras, pecador de pecadores. ¿Cómo ha sido nuestra vida, hermanos queridos? ¿Cómo ha sido la reflexión de esta mañana que va a ser para el día sábado? ¿Cómo ha sido nuestra vida cuando llegó la presencia de Dios a nuestra casa? ¿Cómo estaba tu vida y la mía? Tal vez como la vida de Obed-edom, idólatra de idólatras, pecador de pecadores, pagano de adorar cosas que no tienen nada que ver con Dios. Así es la historia de Obed-edom. Dios bendijo la casa de Obed-edom. ¿Y sabe qué pasó con Obed-edom? Tuvo que tomar decisiones. Estas decisiones que tenemos que tomar en la vida nosotros. Tenemos una elección. Tenemos un mediador, que todo acontece a través de este mediador Cristo. El título de este programa hoy es Por medio de un mediador, Cristo. Yo puse aquí un resumen para esta mañana. Entre estos capítulos nos encontramos con la familia que en su momento no parecía tan importante. Aquella vez que el arca del pacto, la presencia de Dios, fue depositada en casa de Obed-edom. Claro que fue recibida con mucho temblor. Imagínense, sabía lo que había pasado en el templo de Dagón, sabía lo que había acontecido en la tierra de los filisteos. ¿Se acuerdan de los tumores? Ellos enviaron esas pequeñas ranas de oro, puestas dentro del arca. ¿Se recuerdan toda esa historia? Cuando fue devuelta el arca de Jehová, la presencia de Dios en un carro nuevo, bueyes. Claro, esta historia puede ser que haya quedado en la memoria y por eso David tomó esa decisión de llevarla de esa manera, porque dice que esa arca, la presencia de Dios, sabía dónde tenía que estar y dice que fue derechito al lugar donde pertenecía. Pero en esta historia encontramos a este Obed-edom que recibe con temblor, sabiendo todo esto,
y tuvo que haber cambios en su casa. Esto es interesantísimo, hermano. Esto va a ser maravilloso el día sábado. ¿Has cambiado todo a tu casa? ¿Has decidido depositar la presencia de Dios en tu casa realmente? Porque mira que Obed-Edom era idólatra, pecador de pecadores, pagano de paganos. Él tuvo que tomar decisiones grandes en su casa para que la presencia de Dios habite y no caiga nadie muerto. Interesante, ¿no? Así que en esta mañana es para reflexionar. Desde ese momento hasta aquí, en el capítulo 26, la familia de este hombre, toda su casa fueron consagrados para el servicio a Dios. Mire el cambio que tuvo la vida de Obed-Edom. No solo que fue bendecido, claro que sus bienes, su riqueza, todo fue en grande, pero su familia, sus hijos, sus nietos, todos, 62 personas, puestas al servicio de Dios. Mire el cambio que tuvo esta persona. Por eso esto es determinación. Esto es tomar determinaciones, decisiones en tu vida. ¿Vas a entregar tu vida, tu corazón al Señor completamente como Dios quiere que lo hagas? ¿O todavía vas a seguir así, a medias con el Señor? Tal vez, ¿no? Tal vez tengamos que hacer cambios drásticos en nuestras vidas, claro. Dejar cosas que antes hacíamos que nos gustaba, bueno, pero Dios nos quiere bendecir. ¿Sabes que Dios te quiere bendecir? Y depende de ti, no depende de Dios, ni de mí, que yo soy el pastor que te dice o te exhorto a través de la palabra, porque es palabra de Dios, no es mi palabra. Vas a hacer cambios en tu vida drásticos para obedecer a Dios en su totalidad, porque va a tener recompensa. Obed-Edom, después de mucho tiempo, no fue inmediato, tuvo una gran bendición. Consagrado para Dios, trabajar en el templo, cuidando las puertas del templo, la entrada y la salida, los asuntos exteriores. Miren los trabajos que tenían, jueces, gobernadores de esta familia. Qué interesante, ¿no? Qué interesante hoy poder reflexionar. Pasaron muchísimo tiempo hasta que fueron reconocidos y distribuidos a la obra del tabernáculo. ¿Qué estamos esperando para servir a Dios? Todavía tengas que tomar decisiones en esta mañana. Amén. Bueno, pastor, sí, yo entiendo. Seguramente, todavía me falta tomar decisiones. Decís, bueno, yo también tengo que tomar decisiones drásticas también para completamente servirle al Señor el 100%. Así que, hermanos queridos, en esta mañana, que esta palabra sea de bendición para nosotros. Estos capítulos que decimos, ¿qué podemos rescatar de estos capítulos? Mire lo que encontramos, el tesoro, la perla escondida en estos mensajes. ¿Vio? Que es interesante leer la Biblia, es muy interesante. Amén. Que Dios te bendiga. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que su presencia, que hoy está habitando en nuestro corazón, en nuestra casa, sea de bendición completamente. No solo para nosotros, sino para toda nuestra familia. Amén. Padre, gracias te damos en esta mañana, para que tu bendición nos alcance, Señor, completamente. Señor, somos bendecidos, somos tus hijos, tus siervos. Señor, te pedimos que tu bendición alcance toda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros parientes, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hermana, Señor. Bendice todo lo que tengo, Señor, como la vida de Obed-Edom. Grandes bendiciones tuvo este hombre, Señor. Pero no solo que él fue bendecido materialmente, sino espiritualmente. Señor, vemos que el resultado de la obediencia es, Señor, el producto de estar en la casa de Dios, sirviéndote a ti, Señor, es producto de la obediencia completa a ti, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos des sabiduría de lo alto, para obedecerte en todos nuestros caminos, Padre, a tomar decisiones drásticas que cambien absolutamente, Señor, el servicio a Dios sobre todas las cosas, antes de cumplir nuestros deseos, Señor, porque tus deseos, Señor, son mejores que los nuestros. Tus sueños para nosotros son mejores que nuestros sueños. Tus proyectos para nosotros, Señor, son mejores que nuestros proyectos. Padre, te pedimos, Señor, que tomes dominio y control de nuestra vida completamente. Señor, no solo de nosotros, sino de toda nuestra familia, de nuestros hijos. Los ponemos a tu disposición, Señor, en esta mañana.
nuestra vida, nuestra casa, nuestra economía, nuestras fuerzas. Señor, todo lo que tenemos a ti te pertenece. Porque hoy, Señor, gracias a este hombre Obededón, toda su familia fue bendecida. Y hoy tenemos la gracia de Cristo, que gracias a Cristo, que entregó su vida, que recibió y decidió, Señor, hacer tu voluntad, hoy por tu gracia somos salvos. Gracias te damos en esta mañana, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Realmente fue interesantísimo el mensaje de hoy, me sorprendió el Señor. Pero doy gracias a Dios, porque el Señor nos enseña a cada uno de nosotros. Y que podamos tomar este ejemplo de Obededón. Cambiar absolutamente, rotundamente, de dirección cambió Obededón. Totalmente. Así que hermanos queridos, Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante. Estaremos nuevamente en un nuevo programa y damos gracias a Dios. Recuerda el compromiso de leer, que probablemente no puedas leer todos los nombres, seguramente, pero lee algunos versículos interesantes ahí de estos 4 capítulos, 23, 24, 25 y 26, y vas a encontrar muchas cosas lindas. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Bendiciones.